Mucho gusto. Muy agradecido, don Cabo, por la oportunidad de conectarme con ustedes. Eh, Como ha dicho ya bien la doctora, ha habido unos cambios tanto al reglamento como a la ley. En la ley ha habido uno, en realidad, ha sido más reciente inclusive, y también hubo varios cambios a la ley al reglamento de la ley, ¿no? Ahora, el cambio a la norma, a la ley propiamente, es muy corto, es una sola modificación, pero en el reglamento sí hubo bastantes, bastantes modificaciones, ¿no? En verdad son muchas. Ahora, uno podría pensar que eso significa que se ha cambiado completamente el reglamento, pero no es así. Lo que ha ocurrido más bien es que se han hecho una serie de precisiones más de tipo eh, formal, ¿no? Precisiones de nombres o de denominaciones inclusive. ¿Por qué? Porque eso confirma la idea que se ha manejado, que todos los que estamos metidos en este tema de contratación pública hemos advertido desde el inicio, que probablemente el reglamento y la ley, tal cual fueron aprobados en su oportunidad y publicados, entrados en vigencia, le faltaban muchas precisiones y le faltaba incluso hacer correcciones. Entonces, son tantas las modificaciones y muchas de ellas, el 90% diría yo, de cuestiones que no son de fondo, sino precisiones, de como les repito, de nombres, que no valdría la pena entrar una por una y tampoco habría tiempo, ¿no? Necesitaríamos mucho tiempo como para poder entrar a muchas de ellas cuando básicamente son errores o se ha corregido errores de forma muchas veces, ¿no? Pero sí hay algunas normas que son interesantes, hay algunos cambios que son interesantes y particularmente unos que son bastante interesantes. Y sobre eso os he querido hacer una pequeña presentación que les voy a compartir en este momento. A ver, voy a tratar de compartirlo para que me puedan seguir con más facilidad, aunque yo estoy seguro que ustedes ya han revisado las normas, ¿no? Pero, a ver, vamos a tratar de compartir pantalla acá. Un momentito, por favor. A ver. mm, mm, mm. Ya puedo compartir, ¿verdad, doctora? Sí, 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 ya puedo compartir. Ok, ok, ya lo vi. A ver, vamos a mirar. Estamos acá. Mm. A ver, un segundito, por favor. No tengo que salir a escritorio, ¿verdad? No soy muy bueno con esto de la tecnología, lamentablemente, pero ahorita lo solucionamos. A ver, mm, mm. Ahí está cargando ahí. Vamos a mirar. Estoy esperando que abra esto. Ya entramos. No sé si se puede ver. Doctor, sí se visualiza. Sí, perfecto. Ya, entonces vamos a ir avanzando, ¿sí? Bueno, lo primero que les quería comentar es que hay una modificación a la ley propiamente, una modificación pequeña es el decreto legislativo 1715, y lo único que hizo esta norma, esta ley, esta modificación, es ampliar los supuestos del artículo 85, ¿no? Que está referido a medidas cautelares. Sabemos que la nueva ley, o ley vigente en todo caso, ha tenido bastantes precisiones y cambios importantes en la regulación respecto a medidas cautelares, lo cual era necesario porque particularmente en los arbitrajes se notaba que había una proliferación de medidas cautelares muchas veces abusivas y con muy poca regulación que venían causando mucho perjuicio a los arbitrajes en sí y además a la institución arbitral en general, ¿no? Recordemos que algunas de las modificaciones que se hicieron en el 2020 e incluso antes, y muchas de las críticas que se le hicieron al arbitraje venían precisamente en parte por ese lado, que se daban medidas cautelares casi de manera, casi como un festín, y eso evidentemente impactaba en la ejecución, sobre todo de las obras, pero en general en la ejecución de los contratos, y evidentemente no era algo correcto. Entonces sabemos que la ley
generó hizo algunas modificaciones respecto a la antigua legislación, haciendo más exigentes los requisitos y mejor regulados los requisitos para la expedición de las cautelares. Bueno, dentro de esa regulación, ahora se ha agregado que tampoco proceden las medidas cautelares que puedan estar destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o la continuidad en la ejecución de, entre otras, obras de infraestructura hidráulica, que era algo muy importante, ¿no? Era una omisión que la ley tuvo, que ya ha sido subsanada y que era importante porque todos sabemos de la importancia superlativa que tiene la infraestructura hidráulica, ¿no? Estamos hablando de presas, estamos hablando de reservorios, estamos hablando de bocatomas, ¿no? De canales, acueductos, en fin, infraestructura importante que también necesita tener esta protección, ¿no? O sea, no se puede parar ahora con una cautelar este tipo de obras. Entonces, es una modificación que sí es importante, muy importante, diría yo, para la norma. No es bueno tenerlo en cuenta. Repito, es el decreto legislativo 1715, ya ustedes seguro lo tienen. En el SPIG ya están concordados, están actualizadas las normas, ¿no? Se puede sacar de ahí eventualmente si es que les parece así más fácil. Y ahora sí entraríamos a ver el tema de la regulación de algunos de los cambios que se han hecho al reglamento, ¿no? Es el decreto Supremo 001/2026, Economía y Finanzas, desde inicios de este año, me parece que es del 8 de enero, ¿no? De hecho es el primer decreto supremo que sacó el pliego, y como les comentaba al inicio, son muchas las modificaciones que se han hecho, son muchas, pero yo he creído interesante mencionar algunas que vamos a comenzar a revisar ahora, ¿no? Acá tengo unos apuntes también con los que me voy a ayudar. Y si hay alguna modificación que ustedes hayan advertido y que yo no haya considerado acá, porque, insisto, nuevamente son muchas, y quieren hacer algún comentario o alguna pregunta sobre eso, ponerlo a debate, encantados, ¿no? Bueno, una de las primeras modificaciones, que es un tema interesante, ¿ya? Porque en la modificación, para facilitar la lectura, lo que se ha hecho es poner en negrita, dentro del texto aprobado, publicado, poner en negrita lo que son los cambios, lo cual es una buena técnica porque facilita, como repito, la comprensión del cambio y la identificación del cambio, ¿no? Bueno, y es un cambio del artículo 103. Ahora, nosotros sabemos que el artículo 55. Sí, esta norma se refiere, la 103, regresando un momento, está relacionada con el artículo 55 de la ley. El artículo 55 de la ley, a lo que se refiere, acá lo tengo apuntado para tener mayor precisión, es a las contrataciones sujetas a procedimientos de selección no competitivos, ¿no? Dentro de su articulado tiene dos supuestos, que son los artículos o los literales B y C. El B es que las entidades contratantes estaban facultadas, pueden contratar directamente, ¿no? Ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia y ante una situación de desabastecimiento que afecte o impida su funcionamiento. Bueno, el reglamento en pared con esto, en concordancia con esto, establecía que no procede la aprobación de prestaciones. Antes se hablaba solo de adicionales, ahora se ha agregado prestaciones. Bueno, esto no es tan relevante, pero sí es un ejemplo de los muchos casos que ya tiene esta modificación del reglamento. Se han hecho ese tipo de precisiones, ¿no? Sabemos que los adicionales son prestaciones, pero en el texto original solo decía de adicionales. Ahora se ha precisado prestaciones. Bueno, lo que dice el reglamento actual es, o lo que ha considerado es que no procede efectivamente la prestación de la aprobación de adicionales en estos casos, o sea, en los casos que hemos leído, la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia o de desabastecimiento, pero le haré una salvedad, ¿no? Que salvo que el objeto del contrato sea la ejecución de una obra en el marco de una situación de emergencia. Puede parecer redundante y efectivamente parecería serlo porque estamos hablando de situaciones de emergencia, pero es bueno que se haga la precisión. Entonces,
Está claro, y porque evidentemente no hubiera sido difícil que mediante interpretación se pudiera llegar a una conclusión, un árbitro o incluso eh, eh, en un DAP o una JPRE o en general, cualquiera hubiera podido entender eh, de manera interpretativa una excepción, ¿no? No digo imposible, pero hubiera sido difícil. Afortunadamente, el reglamento ya ha hecho la modificación pertinente y se entiende ahora que no procede este tipo de adicionales, salvo, dice, que el objeto del contrato sea la ejecución de una obra en el marco de una situación pública de emergencia, una situación de emergencia. Es uno de los cambios que a mí me ha parecido interesante de mencionar, ¿sí? Después hay otro cambio interesante que a mí me parece que, o que podría pasar desapercibido, es un tema importante, es el numeral 106.1 del artículo 106. ¿Por qué? ¿Qué nos decía el texto original? Es muy similar, ¿no? Lo que el texto original nos decía es, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción o desde la notificación de la orden de compra o del servicio o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en su inicio, ¿no? Eh, y eso está bien, y eso está bien, pero hay algunas modificaciones que se han hecho acá. No sé si ustedes logran advertir el texto es muy similar, ¿no? Pero a lo que se está agregando en el texto original, respecto al original, es esta parte, ¿no? Se ha retirado, en todo caso se ha retirado la cuestión que decía, la parte que decía que se cumplan las condiciones previstas para su inicio. En el texto original era eso, incluía dentro del supuesto que el contrato empezaba a regir o en su vigencia se empezaba a contar o a computar, entre otros supuestos, cuando se cumplían las condiciones previstas para su inicio. Esa parte se ha retirado. Eso yo creo que puede dar algún tipo de complicaciones porque podría ser que en las bases no se haya establecido algunas situaciones específicas para que se inicie el cómputo del contrato. Sin embargo, eso ahora ya no tiene respaldo del reglamento que sí tenía antes, ¿no? Actualmente entra en vigencia desde que se suscribe o desde que se notifica la orden de compra o la orden de servicio, ¿no? Entonces, eso creo que va a poder, quizás va a tener alguna complicación a futuro, aunque me parece que se podría salvar porque finalmente, echando mano una vez más que es perfectamente posible, de manera supletoria al Código Civil podría entenderse que el contrato de manera específica puede regular algún supuesto diferente, pero es un motivo, puede dar motivo de debate, pero en todo caso esa es la opción que se maneja y es bueno tenerla presente. El artículo 107 actual también, el numeral concretamente 107.5, lo que decía el antiguo texto es, ahí sí hay unos cambios, decía, previa autorización de la autoridad de la gestión administrativa, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución, y aquí hay una letra que cambia o puede cambiar mucho el significado. Dice, las partes pueden acordar la suspensión del plazo aun cuando el evento se deba a causa imputable a la entidad. Lo que dice actualmente es, las partes pueden acordar la suspensión cuando el evento se deba a causa imputable a la entidad contratante. La diferencia, entiendo yo, entre el aún que decía el texto original es que es también cuando, ¿no? Si es que aun cuando fuera la entidad, quiere decir también si fuera la entidad, si la entidad también es la que causa o es la que da lugar a que se pueda retrasar o suspender, perdón, la ejecución, podemos hacer una suspensión, ¿no? Ahora actualmente el texto ya no dice aún, sino dice cuándo, de manera que se debería entender que está limitada la posibilidad de la suspensión a situaciones que se deban a causa imputable a la entidad, con lo cual se descartaría las situaciones que puedan deberse al contratista. Entonces, esa letrita, aún que puede parecer desapercibida, sí yo tengo la impresión, al menos ese es mi entendimiento, que por ahora, ¿no? Porque es quiero decir, no he escuchado que se haya abierto un debate sobre ese tema, pero me parece que el retiro de la palabra aún genera ese efecto, ¿no? Y creo que sí es interesante porque está limitando a solamente un supuesto la posibilidad de que se suspenda la ejecución contractual. Y eso, como todos sabemos, puede ser muy importante, tener mucha relevancia y mucho impacto en la ejecución del contrato.
Luego, el 114, se ha hecho también unas modificaciones, concretamente se ha agregado un 114.2 que está referido a las retenciones. ¿Sí? En el texto original no estaba establecido, evidentemente, este 114.2, que es una norma completamente nueva, ¿no? Y ya establecido con mayor detalle cómo es que se deben hacer las retenciones. ¿Y por qué? De acuerdo a la exposición de motivos, acá lo tengo apuntado, lo que nos dice la exposición de motivos respecto del reglamento, las modificaciones del reglamento y concretamente sobre esta norma es lo siguiente, dice, de acuerdo con el numeral 61.8 del artículo 61 de la ley, las entidades contratantes realizan retenciones en la mitad de los pagos parciales previstos, ¿no? Lo que siempre se hace, para conseguir el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Para evitar que la aplicación de dicha disposición, esta es la razón de la modificación, para evitar que la aplicación de dicha disposición ocasione inconvenientes en los operadores, se incorpora un numeral que regula los distintos supuestos que conllevaría la aplicación de la retención, considerando que en la ejecución contractual el número de pagos puede variar o en algunos casos puede no ser un número exacto. Entonces, ciertamente estas situaciones que bien advierte el legislador podía dar algunos problemas, algunas complicaciones de tipo operativo que pueden generar ciertamente demoras en la atención de los pagos. ¿Por qué? Porque, o perdón, en la ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque sabemos todos que, y es correcto que así sea, que las áreas encargadas de la parte logística o de la parte de la gestión del contrato, ¿no? Son muy cuidadosas en regirse específicamente por lo que dice la ley. Entonces, para ir haciendo las retenciones que permitan tener la garantía, también suelen ser muy rigurosas en la aplicación de lo que la norma decía y a veces se podían presentar algunos vacíos que se suplían, evidentemente, básicamente con un juicio y acudiendo en todo caso a los principios de la ley, pero afortunadamente ya no va a ser necesario porque hay un regulado nuevo, una regulación nueva, un articulado nuevo que cubre en buena parte esos problemas y son los del 114.2, ¿no? Por un tema de tiempo no los vamos a leer, pero hay que tener en cuenta que ya existe esta regulación, es una de las cosas nuevas que tiene la ley que a mí me parece interesante que se tenga en cuenta, sobre todo para los que se encargan de la parte de la administración del contrato, ¿no? Es algo que deberían tener en cuenta siempre. Ya entrando en unos temas que de repente a los que estamos más metidos en el tema de arbitraje o en el tema de JPRs o de apps, inclusive pueden ser un poco más relevantes o más llamativos, ¿sí? No relevantes, llamativos. Se han hecho unas modificaciones ya en la parte de ejecución del contrato, la ejecución contractual, tanto en obras como en consultoría de obras. Se ha modificado, por ejemplo, el 169.1, ¿no? El numeral 169.1. Eh, Porque ahí sí hay algunas modificaciones relevantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía el texto original? Lo que nos decía es que previo al inicio de la ejecución del contrato, ya sea de obra o de consultoría de obra, la entidad designa al coordinador, ¿no? El cual se encarga de gestionar uno o más contratos que le sean asignados sin hacerse responsable de las opiniones técnicas. Lo que dice actualmente es, previo al inicio de la ejecución del contrato de obra o de consultoría de obra, la entidad designa un coordinador, el cual se encarga, dice si el texto es el mismo, de gestionar uno o más contratos que le sean asignados sin hacerse responsable, pero también se agrega que puede hacer también encargarse de gestionar los contratos que le sean asignados o con el consultor de obra de diseño, consultor de obra a cargo de la reformulación. Eso sí es importante porque está incidiendo en la parte de lo que es el diseño y lo que es la parte de la formulación, ¿no? O sea, estamos hablando básicamente de expediente técnico. Entonces, la norma lo que está precisando es que el coordinador también se va a poder encargar de esto, que se entendía que tenía que ser así, evidentemente, pero no estaba considerado en la norma y es bueno que en la norma se haya hecho la precisión. Era necesario que sea. Este es un ejemplo más de cómo es que la norma, por apresurado, probablemente el legislador en el texto original dejó algunos huecos o algunos vacíos que era necesario cubrir. Por otro lado, el artículo 170, numeral 170.4, ha establecido que, o la modificación es que los plazos
¿no? Que se aplican en general, dice, cuando se elabora un contratista, elabora el expediente técnico, son aplicables los plazos de los entregables en consultorías en general previstos en el 144.3. Y lo que agrega es, los mismos plazos son aplicables para la ejecución contractual del componente de formulación. ¿Sí? Que también era una precisión necesaria, no estaba en la norma anterior. En la norma anterior únicamente se refería la norma era prácticamente la misma, solo hasta llegando, omitiendo, perdón, la parte de los mismos plazos son aplicables para la ejecución contractual y además que la precisión de que los plazos previstos en el 144.3 son los plazos de consultorías en general. O sea, son dos precisiones muy importante, sobre todo la parte que se refiere a que los mismos plazos, ¿no? A los plazos previstos para la conformidad de los integrales en consultoría general, esos plazos también se aplican para la ejecución contractual del componente de formulación, ¿no? Para las aprobaciones. ¿Qué es lo que nos dice el 144? No sé si valdrá la pena repetirlo, ¿no? El 144.3. Vamos a leerlo brevemente para estar en contexto. Lo que dice es la conformidad se emite, es una norma referida a que precisar a la recepción y conformidad de bienes y servicios, se entiende ahora que es en general, ¿no? Son los plazos de conformidad de los entregables de consultoría en general, a pesar de que el 144.3 se refiere específicamente a bienes y servicios, pero bueno, la norma dice general, y está bien, porque finalmente sabemos pues, que las conformidades son fundamentalmente sobre bienes y servicios, ¿no? Eh, pero lo que dice la norma del 144.3, la conformidad se emite en un plazo máximo de 7 días, que se cuentan desde el día siguiente de recibir el entregable, salvo que se requiera hacer pruebas adicionales que permitan verificar el cumplimiento de la obligación. O si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de 20 días bajo responsabilidad. Bueno, esos plazos, según el 170.4, de manera en general, para las conformidades se van a aplicar para la ejecución contractual del componente de formulación. Entonces, ese es el plazo que reglamentariamente está establecido, no estaba previsto previamente, ahora ya lo está y va a ser necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Otra modificación que se ha hecho es que se ha agregado, se ha modificado de manera interesante o importante el 176.5, ¿no? El artículo 176 del reglamento regula el inicio del plazo de ejecución contractual de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción, también diseño y construcción. Actualmente se dice, o lo que la norma dice es que también este artículo regula el inicio del plazo de ejecución en consultorías de obra. Y el 176.5 lo que dice es que cuando se trata de los sistemas de entrega de diseño y construcción, ¿no? Todo lo que ven ahí ustedes en negrita es la parte nueva o lo que se ha agregado. Lo que se dice es, la entidad contratante, durante la elaboración del diseño, pone el terreno a disposición total o parcial del contratista, permitiendo la realización de inspecciones y estudios. En un plazo máximo de 20 días computado desde el día siguiente de la aprobación del expediente técnico, se inicia la ejecución del componente obra, para lo cual la entidad contratante cumple con varias condiciones. Primero, la notificación de la aprobación del expediente técnico, la entrega total o parcial del terreno para la ejecución y bueno, y se mantienen los requisitos establecidos en los literales 20 del 176.1, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el 176.1? Son requisitos básicamente formales, ¿no? No vendría mucho el caso de incidir en ellos, pero vemos entonces que la norma actual o que la norma que está ya vigente, la modificación del reglamento, incide en cuál es el supuesto a partir del cual se entiende que, que se debe de iniciar el plazo de ejecución, ¿no? Y como repito, lo que nos está diciendo es que para el caso de las obras que se entregan con el sistema de diseño y construcción, durante la entidad, y esto es bien importante, creo yo, la entidad debe poner durante la elaboración del diseño, parte del componente de elaboración del diseño, el terreno a disposición total o parcial del contratista. ¿Por qué eso es importante? Porque ciertamente la norma no está creando un problema, pero sí nos recuerda, ¿no? El problema que existe sobre cuánto se puede avanzar o cómo es que se puede avanzar, ¿no? En este tipo de contratos
que se da con el sistema de entrega de diseño y construcción, cuando la entrega del terreno no ha sido total, ¿no? Ciertamente es muy difícil que a nivel normativo se pueda establecer cuánto es que se puede avanzar cuando la entrega es solo parcial, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que se tienen. En ejecución siempre vamos a ver que uno de los problemas que se tienen es cuando el contratista argumenta que no ha podido avanzar más porque no cuenta con la totalidad del terreno, inclusive inclusive si el terreno ha sido entregado parcialmente, se ha recibido en esa condición y está establecido no solo en la norma, sino también en el propio contrato que esto es posible. ¿Por qué? Porque las entregas parciales del terreno siempre originan problemas, ¿no? Siempre pueden originar problemas y las totales también, porque podría haber algún evento, no sé, pues, que impida que se pueda continuar con la ejecución. Pero las parciales sobre todo tienen problemas porque normalmente en la práctica sabemos que eso genera bastantes problemas en el día a día, ¿no? Ahora, lo que dice la norma es, incidiendo en esto, que desde que se pone el terreno a disposición también parcial, se entiende que el contratante, la entidad debe poner, perdón, al contratante durante el diseño el terreno en una disposición parcial, ¿no? Lo que no dice es cuánto es lo que nos dice es cuánto es el plazo máximo para que se apruebe el expediente técnico. Evidentemente, lo que va a tomar el tiempo de elaboración del expediente técnico va a ser lo que se haya colocado en el contrato. Y ahí es donde entra el tema de la aprobación de la entrega parcial de los terrenos, ¿no? Siempre hay problemas, o siempre puede haber problemas con los terrenos, con las interferencias, pero cuando se dan entregas parciales normalmente hay un problema y yo creería que si bien es cierto, esta norma no genera el problema, porque es un problema que existe desde hace toda la vida, sí va a dar lugar o puede dar lugar a que particularmente algunos contratistas puedan incidir en que la ley ha sido muy clara, el reglamento ha sido muy claro, en que las entidades tienen que poner a disposición el terreno, por lo menos de manera parcial, desde el momento en que se está haciendo el componente de la elaboración del diseño y que esa entrega parcial, siendo parcial, tiene que ser plena. Quiere decir que dentro de la parcialidad, dentro de lo que concretamente se está entregando sobre esa parte, no debe haber ningún inconveniente y si por ahí surge cualquier problema, como el articulado es tan riguroso y tan explícito, se va a poder utilizar, quizás a veces con fundamento, yo no estoy diciendo que siempre sea malo, puede ser que sea con fundamento, muchas veces sí, pero sí va a dar lugar para que muchas veces los contratistas puedan alegar que la entidad está incumpliendo y que por lo tanto no se podría entender que ya se ha iniciado el plazo de ejecución. Entonces yo presumo, por la experiencia previa, que esta norma, esta precisión que se ha hecho, que teóricamente es correcta, va a servir para que se pueda hacer más litigiosos algunos asuntos relacionados con desde cuándo se inicia el plazo de ejecución. Entonces, por eso es que me pareció interesante hacer mención a esta norma. También hay una modificación en el 180.1 que puede parecer menor, pero que es llamativa, ¿no? Porque, ¿qué nos dice? Nos dice, el texto original decía, la amortización del adelanto directo se realiza en los descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones, que es lo que siempre se ha hecho. Pero ahora se ha agregado la palabra pagos. Entonces uno dice, pero eh, la- por qué tendría que ser así? Pero está bien que sea así. ¿Por qué? Porque los pagos, y acá inclusive he sacado explícitamente lo que dice la exposición de motivos, es por un tema bien evidente, ¿no? Pero que hacía, a pesar de que era evidente, era necesario que se haga la precisión, y una vez más demuestra que el reglamento está un poco apurado de pronto, ¿no? Lo que dice la, la exposición de motivos es que esta precisión responde a la necesidad de brindar flexibilidad y claridad normativa, considerando que en algunos contratos de consultoría de obras u otras prestaciones no valoradas mediante metrados físicos, los pagos se efectúan sobre la base de entregables o hitos contractuales que no necesariamente se denominan valorizaciones, ¿no? Entonces, en la práctica se ve que en algunas ocasiones los pagos se hacen efectivamente conforme se van haciendo los avances, o se van presentando los entregables, se las conformidades se pagan, y no son sobre las valorizaciones, porque las valorizaciones, o el término valorizaciones está más relacionado a lo que es ejecución de obra, ¿no? Es muy fácil de verlo ahí, pues, bueno, todos sabemos.
las valorizaciones con la forma en la que se va viendo cómo va avanzando los trabajos, ¿no? Entonces, la medición económica de cómo se van avanzando los trabajos. Pero podría ser que no se pague, los pagos no se tengan que hacer conforme se vayan entregando las valorizaciones, sino como dice la disposición de motivos en la parte entregable, sobre todo en lo que es consultoría de obras, ¿no? Entonces es bueno que se haga la precisión para evitar problemas o alguna confusión. Y claramente se pudo haber hecho desde el inicio, ya está subsanado esa omisión que se había presentado, ¿no? Ahora, el 183, el numeral 183.3 también tiene una precisión, ¿no? Al articulado nuevo, en lo que ustedes están viendo en pantalla, que también está así en la norma, lo que está en negrita es lo nuevo, ¿no? Y lo que dice, esto está referido a los supuestos de devolución y reducción de garantía de fiel cumplimiento, bueno, en las obras, en consultorías de obras. ¿Qué es lo que dice la norma, su texto actual? Repito, lo que está en negrita es lo nuevo, ¿no? Lo que dice es que para esta reducción, cuando se trate de cartas fianzas financieras o contratos de seguro, el contratista solicita su devolución previa presentación de un mecanismo de garantía equivalente del 5% del monto del contrato vigente. Lo que decía antes era el monto vigente. Obviamente, la precisión tiene que ser el contrato, ¿no? Pero ya se corrigió, pero además dice, el texto original era el del monto del vigente, nada más ahora se agrega de contrato de obra o consultoría de obra, lo cual en consonancia con el resto del articulado de esta norma, pero que se había omitido, lo cual era también un error grave, me parece, pero ya está corregido. En el caso de fideicomiso, la entidad contratante, es otro error de precisión, autoriza la disminución del 5% del contrato vigente. Nuevamente incide el contrato vigente de obra o consultoría de obra. No podía haber sido de otro contrato, tendría que ser el contrato vigente y evidentemente también tenía que haber sido el contrato de obra, pero no estaba así en el reglamento, ya se precisó. En caso de retenciones, y esto sí es algo nuevo, la entidad contratante devuelve el 5% del monto del contrato vigente de obra o consultoría de obra, lo cual también era evidente que tenía que suceder, sí, esta devolución, pero que no estaba establecido. Podía haber dado lugar a complicaciones que quien tiene que administrar el contrato opine o envíe un informe, suscriba un informe diciendo sí hay que devolverlo, por más que la lógica del articulado, del sentido común, llevaba a esa consecuencia, pero no estaba previsto. No estaba previsto, ahora ya lo está, es importante porque va a evitar que surjan muchas controversias. Yo he visto, y seguramente ustedes también, casos en los que por problemas en la devolución de la garantía, que había dudas sobre si se podía devolver o no, se han originado controversias largas, costosas, que han impedido el cierre total del contrato. Y el articulado anterior que no tenía esta coda, ¿no? Que la entidad contratante devuelve el 5% del monto del contrato vigente, esa omisión podía haber dado lugar a este tipo de problemas. Afortunadamente no lo va a haber. El 185 también ha tenido un cambio, el 185.4, porque esa es una norma nueva, ¿no? El 185.4 lo que nos decía o lo que nos dice es que para el supervisor de la elaboración del expediente técnico son aplicables los plazos referidos a la conformidad de los entregables de consultorías previstos en el numeral 144.3 del 144, ¿no? Del 144.3 al 144.7, perdón, ahí no es 1447, sino 144.7 del 144. Como hemos visto hace un momento, este articulado del 144 se refiere a los plazos para la conformidad en, en lo que son bienes, servicios, consultorías en general, lo que dice ahora la norma, ¿no? Entonces, de bienes y servicios en general, bienes y servicios en lo que se dice. Bueno, lo que nos dice es que para la supervisión de consultorías se aplican también esos mismos plazos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Había un vacío sobre cómo, cuánto era, cómo se calculaba los plazos en estos casos de supervisión de consultorías de obra. Ya con esta modificación ya no hay esa duda, o ya no puede haber esa duda. Hay que recurrir en estos supuestos, literalmente, como establece la norma, al artículo 144 del reglamento, específicamente los numerales 144.3 al 144.7, ¿no? Una cuestión de precisión, pero que era necesario que la norma lo considere. Después tenemos
en el 186.4, ¿no? También se ha hecho una modificación que es un poco para, según lo que dice la exposición de motivos, y ciertamente es lo que se entiende, para poner más de relevancia o más de poner más, mayor énfasis en la importancia que tiene el inspector, ¿no? Dentro en un proceso en un contrato de ejecución de obra, ¿no? Lo que dice el artículo 186, que es la norma que regula la supervisión de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción y diseño y construcción, es para iniciar la ejecución, en el caso de obras bajo este sistema mencionado, que requiera un supervisor, se puede designar un inspector o un equipo de inspectores. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Siempre que se encuentre convocado el procedimiento de selección para contratar al supervisor, eso tampoco hay ninguna novedad y es más, es muy similar a lo que siempre ha existido. Pero también dice, el equipo de inspectores está conformado por profesionales de la entidad contratante expresamente asignados por esta y cuenta con un jefe de inspectores. Solo puede mantenerse la participación del inspector en tanto el monto de la valorización acumulada no supere el monto al que se referencia el 186.3. Entonces, lo que nos dice la norma como novedad es que cómo debe estar conformado ese equipo de inspectores, ¿no? Entonces, expresamente nos dice que debe ser profesionales, primer requisito, profesionales de la entidad contratante expresamente asignados por esta. Este expresamente va a requerir algún tipo de formalidad. La norma no dice cuál es, va a depender de los usos, ¿no? Que tenga cada entidad. No todas las entidades, no todas funcionan de la misma manera. Una empresa pública no saca resoluciones de gerencia, por ejemplo, ¿no? Un ministerio, por ejemplo, saca resoluciones ministeriales, pero habría que ver, o viceministeriales, o puede haber de dirección. Habría que ver cuál es el tipo de formalidad. Yo no creo que sea una formalidad necesariamente específica o que tenga que ser muy reglada. Yo creo que sería suficiente, eh, me parece, pero eso es un tema, va a depender de cada uno, de cada entidad, de quién está a cargo de la administración del contrato, ¿no? Va a tener que impulsar que se designen al equipo de inspectores, proponerlo, y quien tenga la capacidad para aprobar modificaciones al contrato o incluso por delegadas podrá decir, este es el equipo de inspectores, ¿no? Ya qué tipo de documentos se emita para que conste eso será opinable, pero eso es un tema opinable y que quizás pueda dar lugar a algún tipo de dificultad, no tanto de controversia, sino dentro de la ejecución, dentro de la parte misma de la ejecución probablemente haya alguna dificultad para las entidades de cómo es que van a formar el equipo. O sea, qué tipo de formalidad se va a requerir para la designación, ya que se dice que tienen que ser expresamente asignados y tienes más que contar con un jefe de inspectores, ¿no? Evidentemente, este jefe de inspectores también presumo que va a poder generar algún tipo de dificultad sobre eso. Evidentemente no es un cargo, ¿correcto? No es un cargo porque los cargos en la carrera pública se asignan o se accede a ellos de acuerdo a la norma, ¿no? A la norma precisamente para acceso a la carrera pública. Eso que no es un cargo público propiamente en el sentido de que no es un puesto de trabajo distinto. Pero el hecho de que sea un jefe, sí pues habrá que ver si es qué tipo de responsabilidades le traen, si es que por el hecho de ser un jefe de este equipo tiene alguna labor que es solo de coordinación, puede tener alguna especie de decisión dirimente, ¿no? Ahí pueden ir surgiendo algunas cosas en la práctica que quizás den algunos problemas, sobre todo dentro de la administración del contrato, pero también es posible que suceda ya en la ejecución misma, ¿no? Habría que mirarlo hacerle seguimiento a esa norma conforme vaya pasando el tiempo, a ver si es que presenta alguna dificultad. Hasta el momento nunca ha habido mayores dificultades con lo que son los inspectores, ¿no? Pero este articulado, ¿no? Conforme estamos viendo, podría sí generar alguna complicación, quizá. Bueno, hay una modificación en el 185.5 que se ha agregado, es muy similar a la norma que vimos hace un momento, y lo que se dice es que para el supervisor de la elaboración del expediente técnico se aplican los plazos referidos a la conformidad de los entregables de consultorías previstos en el 144.3, el 144.7, el 144. ¿Sí?
Creo que hay alguien que tiene su micro abierto. Si lo pudiera cerrar, por favor, se lo agradecería bastante. Sí, hay alguien con el micro abierto, si lo puedes, lo Listo, puede apagar, por doctor, favor. ya lo apagué. Ya, muchísimas gracias, doctora. Vamos a apresurando un poquito porque justo estamos quedándonos con poco de tiempo para lo que es más importante, me parece a mí. El 186.7 también ha hecho algunas precisiones, es una norma nueva, ¿no? Eh, que lo que nos dice es que el jefe de la supervisión de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en obras convocadas por paquete con las que la participación del supervisor es definida en las bases o responsabilidad de la entidad contratante. Y una vez más, para los plazos en estos casos para este supervisor de obra son los establecidos en el 144, numerales 144.3 al 144.7. El 187 tiene una modificación importante en sus numerales 187.2 y 187.3. Este 187 está referido a las funciones de la supervisión. Lo que dice el 187.2 es que se revisa el plan de trabajo presentado por el contratista, se precisa actualmente con la norma nueva, en un plazo máximo de 15 días calendarios, contados desde el inicio de la ejecución contractual del contrato supervisado. Tenerlo en cuenta, ¿no? Ya la norma ha establecido plazo máximo, días calendario además, como corresponde para la revisión. Y el 187.3 nos dice revisar, que es una de las funciones de la supervisión de obras y de consultorías de obras, revisar el plan de trabajo presentado por el contratista, también precisa el plazo máximo de 15 días calendarios contados desde el inicio de la ejecución contractual del contrato supervisado. Eran cuestiones que no estaban en la norma, ya están, son imperativas, contratos tienen que considerarlos y todos, tanto entidad como contratista o supervisor en este caso, deben tener en cuenta, el contratista en general, también debe tener en cuenta estos plazos para la que está establecido la norma, ¿no? No, pero evidentemente están más orientados a la entidad porque, eh, y a la supervisión, ¿no? Pero son plazos que todos tenemos que tener en cuenta que ya están establecidos, ¿no? Ya el supervisor sabe cuál es su plazo para poder hacer esta revisión del plan de trabajo presentado, y también la entidad sabe cuál es el plazo que este supervisor va a tener que atenerse, ¿no? Va a tener que respetar. Eh, También el 188.1 también se menciona que dentro del cuadro de incidencias, o dentro del cuadro de incidencias se van a considerar, ¿no? Las anotaciones, en sus anotaciones los principales hechos que ocurren durante la ejecución de la obra, se ha elaborado también o en la elaboración del expediente técnico, ¿no? En el texto original no decía y o elaboración del expediente técnico, se ha hecho esta precisión, se ha agregado, entonces hay que tener en cuenta que según el reglamento, la versión actual, el numeral 188.1, en el cuadro de incidencias que forma parte de la Pladicop y que es el medio digital a través del cual se registran a través de la anotación los principales hechos que ocurren durante la ejecución de la obra y o la elaboración del expediente técnico, ¿no? También se considera lo relevante o lo referido a la elaboración del expediente técnico. ¿No? Esto no estaba en el articulado original, es necesario que esté, sí, obviamente. Puede parecer que se sobreentendía, pero es que en estas normas que son de derecho público, en principio no se sobreentiende nada, ¿no? No se debe sobreentender nada. Y cuando es necesario sobreentender algo, en verdad lo que hay que hacer es recurrir a las normas supletorias, pero sé que este tipo de cosas no las vamos a encontrar ni en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ni en una norma de orden público, y menos en las normas de derecho privado, ¿sí? Entonces será bueno que estas precisiones se hagan. El 191.3 también lo que ve en negrita son las modificaciones. El 191 está referido a las modificaciones contractuales de obra bajo el sistema solo construcción, pero también bajo el sistema de diseño y construcción por intensificación del programa de ejecución. Lo que nos dice el 191.3 es que las partes acuerdan la intensificación del programa a través de una formalidad. ¿Cuál es? La suscripción de una adenda. Es importante, sí, es algo, una formalidad, sí, pero importante, porque está estableciendo una formalidad, ya se establece, entonces no valdría que se haga de otra manera, sino necesariamente a través de una adenda, la cual contempla la disminución del plazo y la variación del monto contractual de los contratos. La entidad contratante agrega, esto es nuevo, la entidad contratante evalúa la necesidad de modificar,
los contratos vinculados, para la modificación del monto contractual se requiere la autorización previa de la autoridad de la gestión administrativa y la certificación o provisión del crédito presupuestario según corresponde. ¿No? Esto es importante, una formalidad. ¿No? Hay que evitar, evidentemente, las entidades ya no podrán utilizar otro tipo de medios como resoluciones, por ejemplo, no tener una adenda específicamente incorpora el contrato, y además se establece como un requisito que la entidad evalúe la necesidad de la modificación de los contratos vinculados, ¿no? Eso es importante, y además que para la modificación del monto se requieren las autorizaciones y las certificaciones previstas actualmente. Importante a tener en cuenta. Eh, Esto creo que lo vamos a pasar, es cierto que está referido a prestaciones adicionales, ¿no? Pero son precisiones desde cuándo se deben de contar los plazos, ¿no? Por ejemplo, en el plazo se hace el plazo está establecido en el 193.1 literal C, se hace la precisión que se cuenta a partir de recibida la comunicación, ¿no? Como son temas básicamente de plazos, podemos prescindir de ellos para ir avanzando, pero sí es importante el literal E, que dice que no corresponde suscribir una adenda al contrato para la aprobación de la prestación adicional, porque basta con su publicación en la Pladicop, ¿no? Se encuentra además, dice, prohibida la aprobación de prestaciones adicionales en vía de regularización. Esto yo creo que sí es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Primero, el tema de la formalidad. Se dice que para estos casos, ¿no? De estas prestaciones adicionales para consultorías de obra, no corresponde suscribir una adenda para la aprobación de un adicional, porque basta con que la publicación se publique en Pladicop, y además específicamente señala algo que todos sabíamos, pero que siempre da motivos o da lugar a complicaciones, que no se puede aprobar prestaciones adicionales en vía de regularización, ¿no? Los adicionales se tienen que prestar antes. ¿Por qué? No es solo por una cuestión que la norma lo diga, sino es por una cuestión incluso teórica, ¿no? Si el adicional es una prestación, las prestaciones están identificadas en el contrato. ¿Por qué? Porque son prestaciones contractuales. Es decir, son prestaciones eh, que están previstas en el contrato, y por tanto, antes de que se ejecuten, tienen que estar previstas en el contrato, porque si no, no son prestaciones contractuales, son trabajos, pero no son prestaciones contractuales. Entonces, no es solamente por una cuestión de control para evitar que vaya a haber algún mal uso de los recursos públicos, no es solo porque la norma específicamente lo dice, sino porque es una cuestión conceptual, ¿no? Intrínsecamente conceptual, lo que forma parte del contrato y lo que no forma parte del contrato. Entonces, por eso es que no se puede aplicar, no se pueden aprobar adicionales en vía de regularización. El 194 también establece la misma prohibición cuando el sistema de entrega es solo construcción, 194.3. Vamos a pasar esto un poquito porque quiero llegar inclusive, esto sí es importante, ¿no? En el 215.2 se ha establecido que también se considera como que dentro de la liquidación, que los gastos incurridos en la elaboración de la liquidación son de cargo al contratista. Esto daba lugar en el articulado previo y en la norma previa siempre a discusiones al momento de hacerse la elaboración de la liquidación, quién tenía que asumir los costos. Eso ya está zanjado. Y más importante es que el 218.4 establece que cuando se trata de subcontratistas no es necesario que cuenten con el RNP. Sabíamos que en general en los contratos estandarizados no se pide, ¿no? que puedan tener el RNP, más allá de que sí tengan que cumplir con los demás requisitos, sobre todo los impedimentos, pero podía existir la duda sobre si los subcontratistas debían contar con RNP. La norma ya precisó que no es necesario, ¿no? Pero sí, evidentemente se mantiene que no está impedido para contratar con el Estado. Ya, y esto sí es importante también, el 218.6, quizás me pase unos minutitos, les voy a pedir que me disculpen. Se ha establecido este nuevo numeral, el 218.6, que dice: para participar en el procedimiento de selección de obra cuya contratación se ejecute mediante un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional, se requiere la inscripción en el RNP según el siguiente detalle. Y aquí está establecido, ¿no? Aquí está establecido. Específicamente este cuadrito lo van a encontrar en la norma. Solo construcción, ¿quién debe tener el RNP? El ejecutor. Cuando el sistema es de diseño y construcción, el ejecutor. ¿Quién debe tener el RNP? El ejecutor de obra y la consultora, y así sucesivamente. Entonces, es algo que cuando se vayan a presentar
los postores a procedimientos de selección van a tener que tener en cuenta. La norma va regulada específicamente para estos casos, ¿no? Eh, si bien es cierto, son contratos estandarizados de ingeniería y construcción, se requiere la inscripción en el RNP de acuerdo a este orden señalado. Y acá, ya para acabar, aunque eso hubiera sido, me hubiera gustado poder hablar mucho más de este asunto, pero son importantes, que es cómo se va a hacer ahora en los convenios arbitrales, qué es lo que se debe incorporar y si no se incorpora se va a entender qué es lo que la norma dice, con la elección de la institución arbitral, ¿no? Lo que dice la norma es que el procedimiento para la elección de la institución arbitral ahora se rige por esta forma, de esta manera. En el procedimiento, en las bases del procedimiento de selección, se deben establecer, la entidad debe establecer tres instituciones arbitrales. Una vez que ya se adjudicó la buena pro, ya está adjudicada la buena pro, el que ha ganado, el postor ganador de la buena pro, ¿no? Debe de elegir, a partir de ese listado que estaba considerado en las bases del procedimiento, debe de elegir cuál va a ser la institución arbitral con la que se va a hacer, a la que se va a recurrir en caso de que sea necesario dar un arbitraje. Si no está de acuerdo con ninguna de las instituciones que están establecidas en las bases, ese postor va a poder proponerle a la entidad a su vez otras tres instituciones. Ahora, si en este último caso la entidad tampoco está de acuerdo con ninguna de las tres instituciones arbitrales que le ha contrapropuesto o las que están en la contrapropuesta, digamos, del postor ganador de la buena pro, se consolida, dice una lista de las seis instituciones arbitrales y se hace un sorteo a través de Playco. Este tipo de normas eh, en mi opinión, no son buenas. Es una crítica constructiva, en todo caso, sin ánimo de generar ninguna controversia, porque me parece que se genera. ¿Cuál es la intención de esta norma? Lo que las bases dice, perdón, lo que la exposición de motivos nos dice es que se ha establecido esta norma con la idea de hacer más transparente la elección de las instituciones arbitrales. Pero da la sensación, ¿no?, de que en aras de conseguir esa transparencia que se menciona, se crea una indefinición muy grande. O sea, yo propongo, pues, como entidad, yo soy el gobierno regional de Cusco y propongo en Cagua, la Cámara de Comercio el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco, y de repente por ahí algún otro centro más. Y el contratista me dice, no, yo quiero que sea la Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica y no sé, la Cámara de algún otro centro arbitral privado, un colegio de ingenieros, por ejemplo. Y bueno, va a tener que juntarse todo y elegir uno. Entonces podría ser que termine siendo, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima y no hay ningún problema con que ellos sean, pero el problema está en que no es ninguno de los que originalmente se pensó. Y lo que debería pensarse más bien, en lo que debería buscar la norma, es que la institución arbitral esté eh, vinculada de alguna forma con la región donde se va a ejecutar el contrato. Es una posición mía. Es una posición mía. ¿Por qué? Primero, porque las instituciones arbitrales, sus listas de árbitros, no son solamente de la región, ¿no? Entonces, son a nivel nacional, incluso hay árbitros internacionales, como todos sabemos. Pero sí tiene una ventaja que me parece a mí que la institución arbitral elegida sea una institución arbitral cuya sede esté ubicada en la región donde se esté ejecutando el contrato, ¿no? Porque es por la dinámica del día a día, ¿no? De la facilidad, del entendimiento de la idiosincrasia de cómo se mueve la entidad, cómo se va a mover el contratista, así no sea un contratista de la zona, va a contratar muy posiblemente dentro de su personal a gente de la zona, ¿sí? Y de hecho va a tener gente trabajando en la zona. Y eso es importante porque muchas veces los problemas que se originan en la ejecución del contrato pueden hacer al expediente técnico, sí sabemos que muchas veces hacen eso en obra sobre todo, ¿no? Pero también surge en el día a día en la interacción de las personas, y eso porque depende mucho de cómo es que la gente está acostumbrada, cómo es que suele entender la ejecución de los contratos. Y eso se entiende mejor, es una posición mía, digo, estrictamente, desde
la zona en cada uno en el que se mueven las personas. Todos van a seguir vigiendo la norma, todos van a respetar la norma, está bien, pero cada uno tiene sus particularidades en su forma de entender las cosas. Y para eso sí es bueno, me parece a mí, que sea una institución de la zona. Pero además, porque son las reglas, y sobre todo esto último, son las reglas con las que sale la institución en las bases. O sea, en las bases se han hecho tres, y podría ser que al final en el contrato no sea ninguna de esas tres. Entonces eso genera desorden. Entonces, yo no veo por qué tendría que no haber transparencia cuando la entidad ha propuesto tres, ¿sí? Y se puede elegir cualquiera de esas tres porque elige la entidad, porque están marcadas desde el inicio, ¿no? Y además son todas entidades que van a tener que estar en el regajo. Entonces, no hay necesidad, me parece, de hacer este mecanismo tan intrincado, me parece a mí, que finalmente termina en un sorteo, ¿no? Termina en un sorteo. Porque podría ser, por ejemplo, también que la entidad no quiera trabajar con una institución arbitral específica por razones justificadas, pero que podría ser que por sorteo termine ocurriendo. ¿Qué se hace ahí? Todos conocemos que hay instituciones arbitrales muy serias, como acá o las cámaras de comercio en general, ¿no? De todos los departamentos son bastante buenas, de las universidades, de los colegios profesionales, pero también conocemos que hay centros de arbitraje que han proliferado, que no tienen precisamente la mejor de las reputaciones. Algunos sí, muchos de ellos sí, pero algunos no, ¿no? Y todos sabemos más o menos de qué estamos hablando, o de quiénes estamos hablando. Bueno, podría ser que por sorteo caiga, ¿no? Entonces, yo creo que ese afán de transparencia podría terminar siendo perjudicial. Y una norma muy similar, con esto acabo, es la que se ha previsto respecto a la JPRD, ¿no? Es igual un procedimiento más o menos, es muy similar y creo que genera los mismos problemas. Lo que dice es que en las bases se proponen tres centros de administración de la JPRD, ¿no? Que el postor ganador, eh, una vez que obviamente ya tiene la buena pro, va a comunicar el centro de administración de la JPR que se ha elegido a partir del listado que ha propuesto la entidad. Si no está de acuerdo con ninguna de esas opciones, propone a su vez tres centros. La entidad podría elegir alguno de ellos, pero podría no hacerlo, ¿no? Entonces, si no lo hace, se consolida una lista con los seis centros, ¿no? Y se realiza un sorteo a través de Planicop para definir cuál será. Yo me remito a lo mismo que dije respecto al arbitraje, exactamente lo mismo. Ahora, la norma dice también, adicionalmente, para la conformación de la Junta, las partes proponen a un adjudicador que se encuentre inscrito en la nómina del centro de administración definido. De no haber acuerdo, la designación la realiza el centro de administración, ¿no? Y en caso se haya determinado que la Junta tenga más de un miembro, cada parte designa un miembro que se encuentre en la nómina del centro y el tercero es designado por el propio centro de administración. Esto puede traer, y he escuchado ya algunas críticas sobre la elección de este tercero, ¿no? Porque finalmente el tercero, lo que se está dejando muy claro es que lo designa el centro. No, y eso podría dar algún tipo de crítica o de comentario no tan favorable, o por lo menos un comentario a tener en cuenta, porque habría que pensar, pues, qué es lo que sucede, por ejemplo, entre otras cosas, si las partes no están de acuerdo con la elección de ese tercer miembro, ¿no? Por algún motivo, ya que la norma ha previsto que lo elige la Junta, perdón, la entidad que administra y no establece ninguna otra consideración, entonces podría ser incluso en contra de lo que las partes han previsto, y eso no es algo que sea positivo, no es algo que las partes desean. Eso, por ejemplo, no es algo que sea bueno, ¿no? Entonces, ha habido varias modificaciones para ir cerrando, como ustedes han podido ver, varias modificaciones relacionadas con precisiones muy necesarias en la norma. Hay otras precisiones que sí eran, bueno, básicamente formales. Hay unas que sí son muy necesarias para que la norma sea más rigurosa en su articulado. Se han creado algunos supuestos que van a aligerar la interpretación y la aplicación de la norma, ¿no? Se han hecho algunas precisiones importantes en cuanto a impedimentos, en cuanto a plazos, ¿no? Que también eran muy necesarios para la correcta ejecución. Y tenemos, creo, lo que más ha llamado la atención son sobre cómo se va a elegir la institución arbitral o cómo se va a elegir la institución que se encargue de la administración de la Junta. Sabemos que de una parte del éxito de un contrato consiste en que los mecanismos de solución de controversias estén bien definidos,
se activen oportunamente y lleven, se conduzcan de manera también correcta. Y mucha parte, gran parte de ese éxito depende de la institución que administra. Entonces, la decisión de cómo se va a elegir esta institución, que termine en último caso por un sorteo, no me parece a mí tan buena idea. Y pasa exactamente lo mismo con el arbitraje, ¿no? Es lo mismo, o sea, perdón, los arbitrajes también, si bien es cierto, van más casi al final del proceso, no tiene las mismas ventajas que una JPRD, lo sabemos, pero también son muy importantes y en último caso son donde se toman las decisiones definitivas y que pueden tener mucho impacto en cualquier tipo de contrato, no solo en obras. Obras es muy evidente, pero en general. Bueno, finalmente la institución arbitral, que es tan importante en los arbitrajes, sobre todo en un sistema como el peruano que impulsa el sistema de arbitraje institucional, ¿no? Son tan importantes los sistemas, la institución arbitral, ¿no? Y existe la posibilidad finalmente de que pueda terminar cayendo en una elección del sorteo. ¿No? Y eso no cree. Claro, que eso es mejor efectivamente que lo que existía, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se podía elegir, no se decía nadie, ¿no? No se decía quién era la institución, bueno, se elegía cualquiera, ya, eso tampoco está bien. Pero tampoco me parece que sea la mejor alternativa que pueda hacerse de la forma en la que ha quedado. Yo creo que ese afán de transparencia no es, no dudo que pueda haber sido esa la intención, pero me parece que no era la mejor alternativa. Bueno, y eso es lo que yo quería comentarles, les agradezco mucho, me he pasado ya 10 minutos, no sé si es que hay alguna pregunta, yo encantado de comentarle con ustedes, si es que fuera así.